queríamos nosotros incluir esta conversación en el dossier de septiembre que estamos dedicando al 50 aniversario del triunfo de Unidad Popular en Chile, de la mano de Salvador Allende. Queríamos invitarlos a vos, Jorge, a vos, Oscar, para esta charla. Bueno, Jorge, abogado y economista. En el gobierno de Allende fuiste presidente de la Corporación de Cobre y ministro interino de Minería. También fuiste presidente del Partido Socialista de Chile, ministro en otras 3 ocasiones y también candidato presidencial en 2009. Oscar, bueno, vos sos periodista, fuiste secretario de Relaciones Parlamentarias del 2008 a 2015 acá en Argentina. También fuiste secretario general del Partido Socialista Argentina y diputado por la provincia de Buenos Aires. Eh, Me gustaría empezar primero con bueno, los inicios de Unidad Popular, cómo se fue armando la coalición. Jorge, quizás esta es una pregunta más para vos. Cómo fueron todos los preparativos de ir armando la coalición, cuáles fueron los espacios que se encontraron ahí, y también, Oscar, preguntarte a vos cómo se vio desde Argentina el triunfo de la Unidad Popular, qué sintió la izquierda argentina con la llegada socialista, digamos, al poder, y nada, quería un poco que conversemos al respecto. Bueno, muchas gracias por la invitación. Y lo primero que quiero hacer es arrebatarle por unos segundos la pregunta que le hiciste a Oscar, porque yo quiero contar que por un azar del destino, yo pasé la noche del 11 de septiembre de 1973 en Buenos Aires. Venía de regreso a Chile porque me habían dado instrucciones, yo estaba en un viaje de gobierno, que regresara urgente porque la situación política era muy grave. Lo hice y mi avión, antes de cruzar la cordillera, se devolvió. No pude aterrizar en Santiago el 11 de septiembre en la mañana. Ya aterricé en Montevideo a las 9 o 10 de la mañana. A las 6, 7 de la tarde me vine a Buenos Aires y me fui a la Embajada de Chile. Y el 11 y el 12 de septiembre dormí en la Embajada de Chile como huésped. Pero como le preguntan a Oscar cómo sintió la izquierda argentina, bueno, la derrota de Allende, la izquierda argentina la sintió, creo yo, como propia. Yo estuve parado en una esquina de la calle Corrientes a las 10 u 11 de la noche, solo, del 11 de septiembre de 1973, y vi desfilar de pared a pared con sus tradicionales bombos a socialistas, radicales de franja morada, comunistas, trotskistas, socialdemócratas, peronistas de la JTP y de otros grupos, todos gritando: chilena, chileno, no arríes la bandera, que aquí estamos dispuestos a cruzar la cordillera. Yo nunca me he olvidado y le pido perdón por haberme apropiado de esa pregunta que estaba más dirigida a Oscar y haberla tomado al iniciar, pero no pude evitarlo. Mira, ¿cómo se formó la Unidad Popular? Es una historia muy larga, porque precisamente yo en estos días en que me ha tocado participar en distintos foros y también en escribir textos, he tratado de hacer un cambio. Siempre nosotros hemos pasado muchos años en grandes reflexiones y grandes debates sobre por qué nos derrotaron. Y es un tema muy importante y ha sido útil. Pero ahora que se cumplen 50 años, lo que conmemoramos es una victoria, no una derrota. Es un gran triunfo. Y la pregunta que yo he querido contribuir a que debatamos y conversemos es: ¿por qué triunfamos si no era natural que un marxista como era Salvador Allende, apoyado por los comunistas, llegara en el mundo bipolar de entonces, en que América Latina era el patio trasero de los Estados Unidos? Era natural que ganara. Y la respuesta está en lo que había que decir para satisfacer tu pregunta.
este fue un proceso muy largo. Y no voy a hacer esa historia porque nos llevaría mucho rato, pero es el siglo XX entero que se fue formando lo que llamábamos el movimiento popular chileno, que tuvo características de su formación que fueron muy distintas al del movimiento popular en los países del Río de la Plata, por ejemplo, o en Brasil, o en Perú. Chile era en aquel entonces un país mucho más insular y los gérmenes del socialismo en Chile tuvieron una mucho mayor origen autóctono, sin negar, por cierto, las influencias externas, eh, que lo que ocurrió en los países del Río de la Plata, donde la influencia europea fue muy decisiva. Por eso el nivel teórico con que nació quizá el movimiento popular chileno era muy inferior al nivel teórico que podríamos encontrar en los países del Atlántico. El gran padre de todo este movimiento fue Luis Emilio Recabarren, que fundó el Partido Obrero Socialista en el año 1912 y que había estado exiliado. Era un autodidacta, no tenía una formación universitaria, había estado exiliado en Argentina, en Buenos Aires, y había militado en el Partido Socialista Argentino. Recabarren fue militante del Partido Socialista Argentino, conoció a Justo y su primera lectura del marxismo, yo pienso que debe haber sido en los trabajos que el propio Justo había hecho para difundir el... Entonces ahí empezó una historia que se canalizó básicamente en dos grandes partidos que reclamaban representar los intereses de los trabajadores. El Partido Comunista, básicamente con una visión más estricta, proletaria, obrera, más rigurosa, y el Partido Socialista que nació con una afortunada definición de buscar la representación y defender los intereses de lo que llamábamos los trabajadores manuales e intelectuales. Y que creo que es un concepto que tiene plena validez todavía. Eso se formó en un ir y venir de grandes disputas, de grandes diferencias, pero hubo un momento en que esas diferencias se fueron superando, se generó un proyecto de país, de sociedad, se estableció una alianza que duró, se inició yo diría en los 50, 53, luego se formalizó el 56, entre comunistas y socialistas, que atrajo a otros sectores, a cristianos de izquierda, a radicales, y que encabezó Salvador Allende. 20 años virtuosos de la historia de la izquierda, no porque pensáramos igual, seguimos discutiendo, seguimos teniendo diferencias, las discutíamos públicamente y sabíamos manejarlas. Y así fue con una imbricación a la que nunca renunció la izquierda entre la, la mirada política de la sociedad y el movimiento social. Lo político y lo social para esa izquierda era una sola cosa. ¿Por qué pongo énfasis en esto? Porque hoy día vivimos en Chile una situación, y con esto termino, completamente distinta. La izquierda no tiene un proyecto. La izquierda está fraccionada. Converge en algunas materias, por ejemplo, en el plebiscito ahora converge, pero hay un fraccionamiento. Y la sociedad se produjo una brutal separación entre la perspectiva política de los partidos y los movimientos y organizaciones sociales. De modo que la gran mayoría de los ciudadanos, en particular los que participan en todos estos movimientos sociales, no se sienten identificados con los partidos políticos. Por eso que el recuerdo de esa victoria del 4 de septiembre de 1970 no es para copiar, maldita sea si nos ponemos a copiar, es para inspirar una reflexión, porque tenemos que entender que el triunfo del 4 de septiembre del 70 tuvo claves, ciertas claves, y que esas claves
las tiene todo proceso. El ciclo que vivimos hoy día es enteramente distinto y sobre eso podemos hablar después, enteramente distinto. Y con una generación nueva, completamente distinta. Pero eso puede inspirarse. Hay hilos conductores que pueden servir de inspiración, nunca de modelo para calcar. No, obviamente, yo coincido y ahora te dejo hablar, Oscar, a vos. Coincido y me parece que es muy importante recordarlo porque, como decís, Jorge, no es para copiar, pero es para tener en la memoria de que sucedió y que es posible que la izquierda, que el socialismo llegue al poder de manera, por las vías constitucionales, digamos, que era la idea en ese momento de la unidad popular. O sea, tenemos un ejemplo, sucedió y puede volver a pasar. Vamos, es una fuente de inspiración y de saber que se puede, digamos, conseguirlo sin la revolución armada como no sé, mucho tiempo se ha hablado. Oscar, te dejo la palabra. Bueno, ante todo, gracias por la invitación. Soy asiduo en Sociedad Futura, La futura. pero más bien la Sociedad Futura, porque Ciudad Futura fue su predecesor, Sí, su revista predecesora, Ciudad Futura. exactamente. Agradezco la posibilidad de poder dialogar con Jorge, gran amigo, gran compañero, gran dirigente. Bueno, ya no sé más que cómo ensalzarlo. No, le agradezco básicamente a Jorge que haya memorado esa noche, porque esa noche, en algún momento, sin conocernos, nos cruzamos, obviamente. Esa noche fue, por eso Jorge relataba y me corría una emoción física hace unos instantes, porque me vino a la memoria esa noche, porque no hubo ninguna otra manifestación que yo recuerde y participé de cientos y cientos de manifestaciones donde se hubiera sentido, se hubiera vibrado, hubiera habido ese sentimiento como el que se vivió esa noche de 1973. Yo era un joven estudiante de Derecho, no me había recibido siquiera, y era militante sindical y político de la izquierda del Partido Socialista, siempre jacobinamente instalado en los márgenes del partido, y era delegado del diario Clarín, imagínense. Entonces, con mis compañeros de Clarín fuimos, de la comisión interna, los representantes sindicales, fuimos a esa marcha. Tengo una imagen precisa en la cabeza. Yo estaba en la esquina de Callao y Corrientes y veía el obelisco, hasta el obelisco tapizado de banderas, de gente, efectivamente, como dice Jorge, de todas las líneas políticas, incluso hasta del centro político había, y eso nunca más se repitió. Exclusivamente en algunos aniversarios del 24 de marzo se pudo constatar una aglutinación plural similar a la de aquella noche. Así que gracias, Jorge, por traerme a la memoria esa emoción. Y esa emoción es lo que siempre te condiciona cuando uno trata de hacer un balance, de hacer un análisis político, de reflexionar sobre el triunfo de Salvador Allende, el gobierno de la Unidad Popular y el derrocamiento y el golpe de septiembre del 73. Es muy difícil para mí, quizá por la generación a la cual pertenezco, por las circunstancias que he vivido, por haber compartido tantos años de exilio con muchos chilenos. Compartido quiere decir hacer política de exilio juntos y trabajar juntos en los medios de prensa mexicanos. Éramos, digamos, la misma generación y trabajábamos cotidianamente juntos. Así que gracias por esa memoria. Yo conocí Chile en el año 72. No había viajado nunca antes, era joven.
Y revelo aquí que conocí Chile participando de una instancia organizativa que organizaban los compañeros del MIR chileno. Invitaban a jóvenes díscolamente izquierdistas de Argentina a que coparticipemos de alguna manera de la experiencia del gobierno de la Unidad Popular. Me tocó llegar a una localidad del centro de Chile llamado Molina y nos endilgaron la misión histórica de colaborar con los compañeros del MIR que intentaban, creo que vanamente, constituir un sindicato de trabajadores viales. No recuerdo cómo se lo denominaba. Claro que para ganarse la confianza de los compañeros de entonces había que proletarizarse, con lo cual nos tocaba la tarea de llenar unos enormes camiones playos de piedras enormes, pesadas, que con unos que teníamos que subir con unas palas, que pesaban ya las palas insosteniblemente, para ganarnos la confianza de los trabajadores de las autopistas. No había autopistas, bueno, de los viales, de los que construían caminos. Esa fue mi debut en el conocimiento de Chile. Conocí a Chile en una zona rural tratando de organizar un sindicato no rural, sino de trabajadores viales, y en un contexto donde las noches dormíamos protegiéndonos de probables agresiones, no de la gran burguesía, sino de los campesinos que pocos años antes habían recibido tierras en un proceso de reforma agraria que se había hecho durante el gobierno demócrata cristiano patrocinado por los Estados Unidos, lo que era la Alianza para el Progreso. No sé cómo se llamaba el programa, pero era en el contexto de esa Alianza para el Progreso. Entonces, la situación paradójica era que nosotros éramos unos jóvenes militantes internacionalistas, invitados por nuestros camaradas chilenos, que nos abrían las puertas de la militancia internacionalista para constituir un sindicato que nunca pudimos constituir, en el medio de un relativo hostigamiento de la mayoría del entorno social de esa zona. Esa es mi vinculación con Chile. Pero bueno, el impacto que causó aquí el triunfo de Salvador Allende fue enorme, y sobre todo para nosotros, que sabíamos perfectamente quién era Salvador Allende. ¿Por qué? Porque Salvador Allende, no digo si asiduamente, pero solía venir a Buenos Aires, y él era el político socialista más conocido de Chile. Nunca hubo, ni antes ni después, un político socialista tan conocido en la Argentina, y me animo a decir que en Uruguay también, como Salvador Allende. Pero además, él había tenido la curiosidad o el gesto de haberse encontrado en varias oportunidades con nuestro líder histórico, que era Alfredo Palacios, a quien yo conocí siendo un joven, muy joven, un adolescente, en su casa de Palermo. Entonces, todavía es el día de hoy que en mi casa y en la casa de muchos compañeros está la foto que Jorge conoce, donde estaba Allende, o sea, el líder histórico del socialismo chileno, con Alfredo Palacios, el líder histórico del socialismo argentino. O sea que cuando nosotros nos enteramos de ese famoso discurso que creo que fue en la Federación de Estudiantes de Chile, en Santiago, ese discurso fue como un reguero de pólvora en la Argentina, porque en ese discurso hacía el planteo por el cual todos los socialistas del mundo, creo, y de América Latina en particular, porque fue un discurso con sesgo latinoamericanista, hace menciones a los otros países, a las otras sociedades,
Y ahí plantea la clave todavía pendiente de 50 años después de nuestro continente. Porque él planteaba la lucha antiimperialista, la lucha antimonopólica, la reforma agraria, la nacionalización de los bancos y el control de comercio exterior. O sea, que el carácter pionero de ese discurso, porque tiene plena vigencia. Por eso cuando hablamos del proceso de la unidad popular, tiene muchas aristas, tiene muchos costados, tiene muchas circunstancias, incluso algunas bastante penosas. Yo que conviví en el exilio, con el exilio chileno en México, había cosas duras, difíciles, confrontaciones, incluso a título personal, en fin. Ustedes saben que cuando hay destierro y cuando hay exilio, las subjetividades se complican, y lo vivimos en el exilio argentino naturalmente también. Pero el chileno particularmente doloroso fue algunos enfrentamientos que se vivían, se palpaban, se oían y casi uno participaba en el exilio. Pero por eso, tiene muchas aristas, pero yo creo que lo que tenemos que rescatar es, a ver, no podemos extrapolar históricamente, ni siquiera geográficamente, pero sí hacer cierto balance. Yo creo que la famosa vía chilena al socialismo fue para nosotros un gran hallazgo, porque como dice Jorge, en la Argentina había una cierta formación más que teórica, yo diría literaria marxista. Entonces, había un acomodamiento mental a las características europeas. Los que constituyeron nuestro partido, está bien que 40 años antes que el de Chile, salvo el partido de Recabarren, que es cierto, todavía figura como delegado en congresos, no era un simple militante, no era un simple exiliado, era un militante caracterizado porque participaba como delegado de otros en congresos del partido, está la constancia. Esa mentalidad un poquito a la europea, con pretensiones europeas, nos venía claramente de que en la constitución de nuestra fuerza política era básicamente inmigratoria, europea, y no solo los fundadores del partido, sino de antes, de fines de los años 50 del siglo XIX, que era la gente que venía de la Comuna de París. Después vinieron los que huían de las leyes antisocialistas alemanas, y después venían los de la otra Comuna de París de 1871, entre otros vino el padre de Alicia Moró de Justo y ella, que había nacido ya en el exilio inglés. Bueno, pero nosotros teníamos esa circunstancia que no podíamos resolver de naturaleza política, porque la aparición del peronismo con esa garra nacionalista, con esa garra popular, nos dejaba a los que sobrevivíamos ideológicamente un poco enclaustrados en estas teorizaciones donde nuestras lecturas todavía eran Kautsky, Bebel, Berten y la polémica, Lenin, Bukharin. Nos sentíamos un poquito en desventaja porque no lográbamos anclar nacionalmente. Y la experiencia de la unidad popular y la vía chilena al socialismo, como la de algunos autores también de otros países, como Vivian Trías en el caso del Uruguay, Oscar Weiss, un autor que nosotros leíamos aquí también, nos daban, digamos, una cosmovisión de integración de nuestra ideología, de nuestras pretensiones teóricas, de nuestros programas, de nuestra vocación de revolucionarios y de socialistas al territorio concreto de nuestra realidad geográfica, histórica, cultural, y también nos daba un sentido nacional que no teníamos. Nosotros éramos una especie de flor un poquito artificial, con poca inclusión. El partido nuestro era básicamente urbano, de grandes centros urbanos. Si bien teníamos un programa
del campo desde 1901. Precisamente ayer se cumplieron 120 años del nacimiento del local nuestro de Junín, que lo creó Juan B. Justo, que fue a Junín a constituirse en chacarero para probar y promover el nacimiento de ese tipo de cultura campesina fraternal que eran los arrendatarios. En ese sentido, el impacto de ese discurso en la Federación de Estudiantes o en la Unión de Estudiantes, no sé cómo lo nombre, fue muy, muy importante y acá circuló en la prensa de la época. Recuerdo que había un diario que se llamaba Propósitos, que publicaba casi todas las cosas de la época y de Chile, y en ese sentido, entendiendo que hay irregularidades en todos estos procesos históricos y sociales, pero también muchas discontinuidades, para nosotros fue muy importante entonces, y es muy importante rescatar ahora esa experiencia que nosotros no tuvimos, porque si bien nosotros tuvimos experiencias de gobiernos populares, nunca nos planteamos, como lo dijo Allende, al asumir, ya no en ese discurso que menciono, sino en el discurso de Asunción, que no recuerdo dónde fue, donde él plantea el socialismo directamente, donde él plantea la vía chilena al socialismo con nombre y apellido. Eso nosotros, que todavía lidiábamos en la comprensión del fenómeno popular del peronismo y habíamos perdido a mucha gente nuestra que había adherido directamente al peronismo como una forma de asimilarse, digamos, al movimiento popular mayoritario, a nosotros nos impactó y nos dio mucha confianza y nos generó mucha fortaleza y nos dio muchas herramientas para seguir defendiendo las posiciones del socialismo en un contexto que no siempre era muy favorable. Porque además, y para cerrar esta intervención, lo de Chile es parte de una secuencia que nosotros veníamos soportando en el continente, de una especie de segunda oleada o una oleada intervencionista de Estados Unidos en América Latina posterior a la Segunda Guerra Mundial, al calor de la bipolaridad que mencionaba Jorge y toda la cuestión de la Unión Soviética. Había empezado en el año, para poner una fecha, con Guatemala y Arbenz, que fueron casi todo su gabinete fue recibido acá por el gobierno de Perón como exiliados, y después, bueno, los sucesivos golpes, el propio golpe de Argentina del año 62, que fue un golpe civil, pero fue un golpe instado por Estados Unidos por lo que consideraban la flaqueza de Frondizi en relación a la posición sobre la Revolución Cubana. No se olviden que eso fue después de la conferencia de Punta del Este, que vino el Che Guevara y donde Cuba es excluida finalmente de este órgano que sigue de mal en peor, que es la OEA. Entonces, Chile se inscribe, el golpe, ya estamos hablando del 70, del 73, por eso lo que dice Jorge, ¿no? Lo insólito, lo extraordinario, lo curioso, de la aparición de un proceso de este tipo y que haya sido permitido esa irrupción, digamos, revolucionaria, popular y esa vocación socialista en un gobierno de un país como Chile, que si bien no había tenido la experiencia populista de Argentina, sí había tenido un gobierno análogo en algún momento, pero que en realidad lo que más había llegado es a esa reforma agraria demócrata cristiana, a esa especie de, ¿cómo llamarlo?, sesgo moderadamente popular, digamos, suscitado desde Washington. Sí, que evidentemente tuvo algún resultado, pero no logró, digamos, controlar la oleada histórica que Allende, después de haber sido ya varias veces candidato, además tenía esa experiencia y ese background. Así que para nosotros nos resulta muy difícil evitar
las valoraciones subjetivas, emotivas, emocionales y emocionantes cuando hablamos de Allende, cuando hablamos de la Unidad Popular, cuando hablamos de las elecciones y sobre todo cuando hablamos del golpe del 73. Pero lo tenemos que enmarcar y tenemos que hacer un esfuerzo por sacar ejemplo de esa vocación que se expresó en esos momentos y que nosotros por circunstancias históricas no pudimos materializar en términos de una propuesta socialista y la tenemos que canalizar vía, digamos, alternativas de frentistas, digamos, un poco más amplias. Y bueno, esa es nuestra situación concreta, histórica, política. Perdón, creo que me... No, perfecto. No, yo de hecho quería retomar algo que vos estabas diciendo, sobre todo este tema de esta irrupción socialista en Chile, que si bien en el 70 Allende asumió habiendo obtenido el 36% de los votos, o sea que era un porcentaje bajo, digamos, pero de todos modos le alcanzó como para llegar. Me gustaría que hablemos un poco ahora de, sobre todo Jorge, de cómo vos viviste siendo parte del gobierno y en una parte tan importante como la Corporación del Cobre o como ministro interino de Minería, que era uno de los sectores productivos más importantes en Chile. ¿Cómo viviste vos el gobierno, o sea, las políticas riquísimas que tenía la Unidad Popular para llegar al gobierno y las presiones de Estados Unidos, que si bien se permitió en algún punto la irrupción socialista en Chile, hubo presiones como existen siempre y como obviamente en ese momento no iban a dejar de existir, de empresas norteamericanas o del propio Estados Unidos para sofocar, por así decirlo, el gobierno de Allende. Mira, siguiendo con el hilo que desarrolló Oscar sobre esa ola de intervenciones estadounidenses en América Latina y la dramático derrocamiento del gobierno de Arbenz en Guatemala, me parece que fue el 54, 56, no recuerdo exactamente. Estados Unidos tuvo una política permanente, en el caso de Chile, de intervención y bloqueo de la izquierda. Bueno, ya sabemos que después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos transformó a su principal aliado, fue la Unión Soviética, en su principal enemigo. Eso se tradujo en Chile en que el Partido Comunista fue declarado ilegal. Los socialistas votamos en contra, entre ellos Allende, de esta ley, pero fue declarado ilegal, los comunistas fueron enviados a campos de concentración y la ilegalización del Partido Comunista duró 10 años. Esto era un seguimiento estricto de las políticas de los Estados Unidos. Eso se levantó en 1957, cuando en esa década precisamente un nuevo reencuentro de la izquierda estaba dando nacimiento al Frente de Acción Popular, que fue la coalición que postuló Allende el 58 y el 64, y que es la matriz de la Unidad Popular de 1970. El año 64, en que Allende alcanzó el más alto porcentaje en todas sus candidaturas presidenciales fue el 64. Como tú decías bien, el 70 obtuvimos 36, algo por ciento de los votos en primera vuelta. Sí. Y Allende fue electo en la segunda vuelta parlamentaria que establecía la Constitución chilena. No había balotaje. El balotaje se hacía en el Congreso. Diputados y senadores elegían entre las dos primeras mayorías. Y la tradición en Chile, desde que esto existía, desde 1925, que era la fecha de la Constitución,
era que el que ganaba la primera vuelta era siempre confirmado en el balotaje parlamentario. Y eso ayudó mucho a la candidatura de Allende, porque la democracia cristiana decidió respetar esa tradición, que era una especie de ley no escrita, aunque exigió para hacerlo ciertas reformas constitucionales que le dieran garantías de que el gobierno de Allende no iba a desbordar ciertos límites y que fueron aprobadas. Pero en 64, la intervención norteamericana en la elección presidencial, cuando Allende sacó 40%, esa fue la votación del 64. Había 3 candidatos, pero eran 2 en realidad. La derecha abandonó a su candidato y apoyó sin condiciones al demócrata cristiano, que ganó la elección con un 60% contra un 40% de la izquierda. Ese fue el momento más alto como porcentaje de Salvador Allende, solo superado en la elección municipal de 1971, con más de un 50%, y en la parlamentaria del 73 con un 44%, en el peor momento de la Unidad Popular. Vale la pena tener presente que en el peor momento, con desabastecimiento, con mercado negro, con la intervención norteamericana a todo dar, con sabotaje, los candidatos de la izquierda sacamos 44% de los votos. El 64, la intervención de la CIA fue mayúscula. Y lo digo así porque, bueno, hubo una época en que tanto hablaba la izquierda de la CIA que se prestaba para que hicieran chistes, que decían que nosotros le echábamos de todo la culpa a la CIA. Bueno, pero esto que estoy diciendo es el informe del Senado de los Estados Unidos. Es el informe Church, investigación que se hizo después del golpe del 73. Y está documentado enteramente lo que fue la intervención de la CIA a favor de la candidatura demócrata cristiana en 1964. En 1970 ocurrió otro tanto, pero es más, cuando Allende salió electo con el 36, ganó con el 36,4%, el 4 de septiembre de 1970, que ahora estamos conmemorando, se desató una conspiración para impedir que Allende llegara a asumir como presidente. Lo que tenía que ocurrir 2 meses después, el 4 de noviembre del mismo año. 60 días. Fueron 60 días tremendos, tremendos, porque era vivir electrificado. ¿Qué es lo que iba a pasar? ¿Cómo iban a reaccionar los militares? Había ciertamente sectores militares que estaban por el golpe, aunque la mayoría de las Fuerzas Armadas en ese momento se contenía en la doctrina profesional que había marcado su comandante en jefe, un destacado general llamado René Schneider, que era el jefe del ejército. Bueno, para impedir que Allende asumiera, antes del 24 de octubre de 1970, cuando el Congreso debía votar entre las 2 primeras mayorías, asesinaron al comandante en jefe del ejército, René Schneider. Tenían 2 posibilidades, lo que llamaban el Track 1 y el Track 2. Esto es como una novela de espionaje y de acción que se puede leer en el informe Church, que está publicado por el Senado de los Estados Unidos y que está en todas las bibliotecas. Y el track que siguieron fue secuestrar, decían que lo iban a secuestrar a Schneider, pero lo mataron en el momento del secuestro. O sea, no es que Estados Unidos haya tranquilamente esperado que Allende asumiera la presidencia de la República. Estados Unidos trató de impedirlo, la CIA trató de impedirlo en complicidad con la derecha chilena y fabricaron este episodio de Schneider que ocurrido los dejó en descubierto, los culpables fueron arrestados, recibieron penas bastante reducidas posteriormente, se sabe quiénes son,
y eso terminó de impulsar absolutamente a la elección de Allende del Congreso el 24 de octubre. Entonces, asumió el gobierno con una contra muy fuerte de parte de los Estados Unidos, muy explícita, muy abierta. A mí me tocó conocer, tú me preguntabas por mi participación en el gobierno en esos 1075 días, que es lo que duró el gobierno de Salvador Allende. Bueno, yo había participado en la campaña, había colaborado directamente con él en la campaña, pero en el gobierno, en una primera etapa yo decidí quedarme en la universidad. Yo era un economista que estaba terminando su doctorado en el extranjero y que volvía a Chile en el año 69 para estar en la campaña de Allende. Y asumí como director del Instituto de Economía de la Universidad de Chile, pero para hacer la historia corta, él me sacó de ahí, no me dejó, y a los 3 meses, a los 2 meses, yo tuve que renunciar y estaba en La Moneda trabajando con él a 20 metros de su oficina, con otro querido amigo gran socialista, Arsenio Upán, un abogado que está desaparecido hasta hoy día. Bueno, y de ahí me mandó un día al Cobre a hacer, porque ya se acababa de aprobar la reforma constitucional que nacionalizó el cobre y había que hacer ahora todo el proceso de organización, de organizar la nacionalización y hacerse cargo del tema de las indemnizaciones, que fue el tema más conflictivo. Entonces, eso lo viví muy de cerca. Conocí a los dos embajadores, personalmente, a los dos embajadores de Estados Unidos que hubo en ese tiempo, a Corny y a Nathaniel Davis, que fue el segundo y que fue el que manejó los últimos hilos del golpe. Y tuve una relación directa con ellos a propósito de que el gobierno de Estados Unidos apoyaba a las empresas norteamericanas que habían sido nacionalizadas, la Kennecott, la Anaconda y no recuerdo el nombre de la tercera, que era más pequeña, las apoyaba en su demanda por recibir la indemnización que ellos querían. Y nosotros estábamos pagando la indemnización que se había establecido según las normas de la reforma constitucional. En algunos casos, para decirlo claramente, el procedimiento que se había establecido en una reforma constitucional que fue aprobada unánimemente, yo creo que es una de las pocas reformas importantes a la Constitución en Chile que ha sido aprobada unánimemente. Hasta la derecha votó a favor de nacionalizar el cobre en Chile, porque no se atrevía a oponerse. La idea se había hecho hegemónica, la idea había avanzado a través de decenios y la había abrazado la gran mayoría de la población. Pero de acuerdo al procedimiento, se establecía que del valor del libro de las empresas había que descontar lo que se llamaban las rentabilidades excesivas que habían obtenido desde que había estadísticas confiables en Chile y las había solo desde 1957, así que para atrás de 1957 quedaba tal cual. Pero del 57 al 70, en esos 13 años, las empresas habían obtenido utilidades que eran realmente escandalosas si se comparaban con las utilidades que esas mismas empresas obtenían por la explotación de sus minas en Estados Unidos, o en Canadá, o en Australia, o en distintos lugares del mundo. La rentabilidad que obtenían del capital en Chile era muy, muy superior. En definitiva, eran las minas chilenas las que estaban manteniendo a flote con buenas ganancias al conjunto del holding de Anaconda y de Kennecott. Bueno, esta era una cosa sumamente atrevida. Yo creo que hoy día impensable con la red de seguros internacionales y tribunales comerciales que existen y tratados comerciales. Pero en ese momento Allende tenía la atribución por reforma constitucional de establecer cuánto era una rentabilidad razonable. Y lo que superara ese monto había que descontarlo de la indemnización. Bueno, podría contar las anécdotas
de cómo se llegó a esa cifra, ¿no? En que, bueno, yo jugaba al jacobino, como diría Oscar, ¿ah? Y con otros compañeros, y otros Allende jugaba al más moderado. Entonces, recuerdo que la noche, la comida en La Moneda, en que habíamos unos 6 o 7, y él, ¿no?, redactando el decreto en que se fijaban estas rentabilidades, eh, él, nadie hablaba del tema, pero al terminar de comer, él dijo, bueno, ya, a ver, ¿quién me dice cuánto cree que debe ser la silencio? Todo. Entonces él dijo, yo pienso que debe ser un 16. Entonces yo estaba sentado, él estaba en la cabecera, yo estaba al lado, y yo dije, yo pienso que debe ser un 6. Entonces dijo, claro, usted quiere que nos invadan, eso es lo que usted quiere, que nos invadan. Finalmente Allende fijó un 10 y los cálculos se hicieron, que era una buena rentabilidad, y los cálculos se hicieron sobre un 2, pero era razonable. Él tenía una conciencia internacionalista muy grande, porque cuando él tomó esta decisión, yo lo escuché explícitamente decir, yo no puedo tomar una decisión que signifique un precedente para otros países del tercer mundo, en que yo le concedo, le reconozco a las grandes empresas transnacionales ganar una rentabilidad absurda en los países del tercer mundo. Entonces yo tengo que, bueno, y cuando llegó el día en que tenía que firmar este decreto al día siguiente, me llamó después de su siesta, que era algo religioso casi, para lo único religioso que Allende tenía era dormir unos minutitos cortos de siesta al lado de su oficina en La Moneda. Me mandó llamar y me dijo, Jorge, te quiero pedir un favor. Doctor, le digo, dígame, por favor, ¿qué puedo? Mire, me dijo, yo me comprometí con el embajador de los Estados Unidos en comunicarle cuál era mi decisión para los efectos de fijar las rentabilidades excesivas, antes de hacerlo público. Y quiero pedirle que usted lo haga en mi nombre. Le quiero pedir que lo llame y le diga. Bueno, yo sentí que me estaba haciendo un regalo, ¿no? Me estaba haciendo un regalo. Pasé a la oficina de la Secretaría Privada, estaba la hija Allende, donde estaba Beatriz, y 4 compañeras más que trabajaban ahí, y les dije, tengo que llamar a Corry para decirle. Bueno, lo llamaron, salió Corry, y me dijo, señor Arrate, qué gusto de oírlo, ¿cómo está? Embajador, le digo, lo estoy llamando porque el presidente me dijo que tenía un compromiso con usted de darle a conocer antes de que se firmara el decreto, cuánto era el límite estimado como razonable para la rentabilidad. Sí, sí. ¿Y cuánto es? Es un 10%. Un silencio al otro lado y me dijo, señora Arrate, pero con eso no hay indemnización para el teniente o Chuquicamata. Efectivamente, descontadas las rentabilidades excesivas, había una mina, me parece que era el teniente, que quedaba en cero la compensación. Y Chuquicamata, que era otra mina muy grande, en una cantidad muy reducida. Eso era pensable, eso era posible el año 72. Pocos años después, yo recuerdo que Mitterrand asumió la presidencia de Francia y nacionalizó todos los bancos. Entonces hay que poner esto en el contexto de su tiempo. En ese tiempo esto era posible. Y la mirada a futuro nuestra era que probablemente con este tema íbamos a terminar en un tribunal internacional, en un juicio internacional, porque nos iban a llevar las empresas a algún tribunal internacional e incluso invocamos un tratado. Había un tratado que se llama el Tratado Bryant Suárez Mujica, por el nombre de los 2 ministros de Relaciones Exteriores de Estados Unidos y de Chile, que fue firmado en 1914. Y es un tratado de buenos oficios,
Y nosotros invocamos ese tratado al final para que allí discutir el problema. Estados Unidos no lo... ¿Por qué? ¿Fue este 10%? ¿Fue esta rentabilidad excesiva? No, no fue esa la causa. Porque Nixon le dijo a Kissinger en el mes de noviembre de 1970, hagan chillar la economía chilena. Está en el capítulo 8 de las memorias de Henry Kissinger. Entonces, nosotros combatimos como Unidad Popular, enfrentamos al mismo enemigo que había tenido Cuba a partir del año 59-60, ¿no? Después de la revolución. Enfrentamos un embate del el imperialismo norteamericano, del intervencionismo, el injerencismo de los Estados Unidos en los asuntos latinoamericanos, porque ellos no querían que por otra vía, en este caso la vía no armada, en Chile se instalara una nueva experiencia socialista cuando ya la tenían a Cuba a pocos kilómetros de distancia. Era un enemigo muy, muy poderoso. ¿Podíamos derrotarlo? Claro, podíamos. Había posibilidades difíciles, pequeñas, pero era posible. Yo creo que era posible, tal como fue posible triunfar el 4 de septiembre, tal como fue posible para la Revolución Cubana durante largos años resistir los embates norteamericanos, incluso invasiones, o haber hecho la propia revolución, que claro, no se hizo como una revolución socialista, se hizo una revolución democrático-liberal, pero era posible. Bueno, no sigo porque podría hablar mucho rato sobre estos temas y contar muchas cosas. Y tendremos muchas oportunidades, espero, en el futuro de poder hacerlo. De todos modos, yo quería, más o menos siguiendo con esto, preguntarle a los dos cómo se vivió tanto en Argentina como en Chile el proceso, digamos, de desgastamiento del gobierno, que un poco ya lo tocamos al principio, pero un poco ese proceso de desgastamiento del gobierno de Allende y digamos, lo que fue el post-golpe de Estado, que eso un poco ya lo hablamos, pero por lo menos discutir un poquito el tema de antes del golpe, qué es lo que se veía o qué se sentía que era lo que se avecinaba. Y nosotros teníamos una tradición, una constatación de tipo histórica, sobre todas las intervenciones que habían sucedido en el continente, y en todas esas intervenciones, tanto en la primera oleada, comienzo del siglo XX, como en la segunda, post-segunda guerra, aparecían siempre, ineluctablemente, grandes corporaciones norteamericanas atrás de los episodios golpistas. Era la United Fruit en el caso de Centroamérica, era la Gulf Oil Company en el caso de Bolivia, era la ITT, la Pepsi Cola en el caso de Chile, y nosotros teníamos nuestros intelectuales orgánicos, como Gregorio Seltzer, que nos aprovisionaba de manera implacable y sobreabundante para nuestra capacidad de lectura con textos sobre la situación chilena y también del resto de América Latina. Recuerdo un libro que no lo tengo, ahora pienso que debiera conseguirlo, que se llamaba De cómo Nixinger, apopopó Nixon y Kissinger, de cómo Nixinger desestabilizó a Chile. Y lo que dice Jorge, este magnífico fresco histórico que nos acaba de dar Jorge, la verdad que es una gran crónica de la época, me recuerda a otro texto de un brasileño llamado Moniz Bandeira, que creo que trabajó sobre el archivo Church del Senado de los Estados Unidos, y que no recuerdo bien el nombre del libro, pero creo que se llamaba La Fórmula del Caos, la Fórmula del Caos, donde nos viene a describir aquello que nosotros en ese momento intuíamos y conocíamos por esa imbatible literatura de Seltzer, que era toda el armado donde participaban
el principal medio periodístico chileno, el Mercurio, naturalmente, porque nosotros ahora hablamos con soltura, naturalidad de fake news y hablamos de lawfare, bueno, todos esos nombres son posteriores, las denominaciones, a la caída de Allende, pero en realidad él fue víctima de esas, solo que en ese momento se llamaba acciones encubiertas, se llamaba acciones disuasivas, se llamaba envenenamiento informativo, en fin, tenía denominaciones un poco más razonables que esta, aunque algunos le decían también las covert actions, ¿no? Sí, algunos lo ponían en inglés. Bueno, fue clásico de todo el gobierno de Allende esos episodios de hostigamiento, de chantaje. Estaba evidentemente, y todo de alguna manera no lo sabíamos, pero lo intuíamos, que estaba la decisión de impedir. Cuando nosotros nos enteramos que Edwards se entrevistaba con Nixon 15 días o 20 o una semana antes de la asunción de Salvador Allende, ¿cuál era la naturaleza de la conversión? Sino impedir que Allende asuma. Y bueno, cumplieron su cometido y lo hicieron también en el resto de nuestros países. Por eso yo soy enemigo de las historias circulares y de los ciclos históricos perpetuos, pero que los hay, porque se repite impiadosamente esto de la fake news. Nosotros lo estamos padeciendo hoy en la Argentina y no tenemos un gobierno socialista, aunque nuestro presidente se autodenomina socialdemócrata, lo cual recibimos de muy buen grado. Pero este no es un gobierno socialista. Sin embargo, está recibiendo el hostigamiento permanente de la derecha. A ver, ayer, yo que vivo frente al Congreso, casi no podía hablar por teléfono porque había una serie de automovilistas protestando. Por suerte eran muy pocos y con una causa injusta, pero sí efectivamente están absolutamente desatados en todo nuestro continente y hasta apelan a las políticas sanitarias para condicionar, limitar, hostigar y violentar las decisiones legítimas de nuestros gobiernos. En la Argentina estamos viendo una circunstancia donde la derecha quiere inhibir al Poder Ejecutivo que envíe proyectos de ley al Congreso. No es que determine unilateralmente, aunque es un poder del Estado y nada menos que el Poder Ejecutivo, no, se trata de inhibir al Poder Ejecutivo para que mande iniciativas para lo que los representantes del pueblo lo evalúen y lo determinen. Entonces, esto es un poco para, insisto, no dar vueltas sobre la teoría de los ciclos históricos, pero hay ciertas regularidades que se cumplen de manera impiadosa, y esta es una. Por eso es muy importante preservar la unidad del campo popular, que es muy complicado porque estamos muy condicionados por formaciones, por sesgos, por personalidades, por itinerarios, por identidades históricas que a veces son discordantes, y porque hubo momentos en las historias de cada uno de nuestros países donde tuvimos confrontación, en fin, disidencias. Por eso es muy difícil hoy y casi mágico, pero sobre todo necesario, las articulaciones políticas en este momento, y por eso estamos trabajando en la Argentina, siendo socialistas, respaldando un gobierno que no lo es, pero que de nuestra programática, de nuestras concepciones, de nuestros sesgos, que es obviamente progresista, toma en gran medida y lo trata de desplegar. Y a la vez, atravesando la siempre triste circunstancia donde la izquierda siempre tiene un mínimo sector que obviamente se descarrila y empieza por motivos o personales o subjetivos o económicos o directamente de corrupción, a apoyar opciones que no son la del sector o segmento articulación nacional y popular, que es lo que el gobierno que tenemos nosotros
hoy en la Argentina. Por eso, recordar lo de Allende no es baladí y trasciende el impacto emocional, digamos, toda nuestra subjetividad fundada en nuestra tradición, la bandera roja, la internacional, los Quilapayún. Por cierto, que me enteré que estamos también en el aniversario de la cantata de Santa María de Iquique, que también 50 años, creo que una semana o 10 días antes de las elecciones se estrena la cantata Santa María de Iquique. Bueno, ese es el bagaje cultural, mental, familiar, relacional, con que nosotros nos desplegamos a la vida personal y política, no solo política, personal. Nosotros, los Quilapayún, que hoy ya no escucho tanto como entonces, pero nos emocionaba, y no les cuento viviendo a 10.000 kilómetros de aquí. Oscar, una interrupción. Mira, a propósito de lo que estás diciendo, ustedes saben que acá el año pasado, en el mes de octubre, una chispa que encendieron los estudiantes secundarios del Instituto Nacional, que es el liceo, el principal liceo público de Chile, donde tuve por lo demás el orgullo de ser estudiante. Esos estudiantes encendieron esta chispa y se dio inicio a lo que se ha denominado el 18 de octubre, el levantamiento del 18 de octubre, el estallido, se le puso acá en la prensa y se conoce como el estallido. Y el estallido duró hasta marzo. El estallido no paró octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, solo en la pandemia paró el estallido en el sentido que la gente, el activismo que había, dijo, mire, dadas las circunstancias pandémicas, nosotros no vamos a continuar a la espera que bueno, llevamos esperando no sé cuántos meses que se restablezca la normalidad, pero ese estallido ha sido el levantamiento más significativo que ha habido en la historia de Chile, donde se hicieron las marchas y concentraciones públicas más grandes de la historia de Chile. Aquí convocaron las mujeres y el movimiento feminista alcanzó en Santiago una cifra estimada en que hay un consenso entre 1.000.000 y 1.200.000 personas, que para Santiago es una cosa tremenda. Y esto era todos los días. Confluyeron distintas causas, se juntaron todas las causas, ¿no? Y se formó esta tremenda corriente que marca el inicio de una nueva época, de un ciclo distinto. ¿Se dan cuenta ustedes que es completamente distinto a la historia que generó la Unidad Popular? Esta es otra historia que está emergiendo de otra manera, que se hará de otra manera, que no sabemos cuál es, en fin. Pero, ¿qué es lo que quería apuntarle ahora? La lírica, naturalmente, está presente, estuvo presente y está presente en este movimiento. Así como nosotros, mi generación fue hija de las canciones de la Guerra Civil Española, que fue cuando yo todavía no había nacido, pero las heredamos 30, 40 años después y las seguíamos cantando, ¿no? Y luego las de la Revolución Cubana. Ahora, en este caso, el 18 de octubre, el estallido, ¿qué lírica es la que tuvo? El pueblo unido jamás será vencido. Y el derecho de vivir en paz de Víctor Jara. Dos obras musicales de la época de la nueva canción chilena, de la época de la Unidad Popular. Y no saben, probablemente no saben que el derecho de vivir en paz se compuso y se cantó en la época de la Unidad Popular. Ahí estaba dedicado a Vietnam. Esas son las dos grandes canciones, más un rock de los 80, que se llama Pateando Piedras, pero que las cantan multitudes de multitudes. Precisamente esta semana, en un espacio al que yo pertenezco, que se llama Plataforma
socialistas, donde hay socialistas de distintos generaciones, pelajes, hay militantes del partido, no militantes, etcétera, pero somos todos socialistas de izquierda. Allí vamos a hacer un foro con uno de los miembros del Lido, Inti Gimani, y con otra gente, sobre las canciones en la Unidad Popular y en el 18 de octubre. Y cómo dos canciones traspasan esos 50 años y todas esas generaciones y se convierten nuevamente en las grandes canciones de este nuevo movimiento que no tiene necesariamente una definición ideológica, ni electoral, ni partidista, como la Unidad Popular. Entonces es muy interesante lo que tú estabas diciendo, porque efectivamente, oh sorpresa, adivina a quién van a tocar hoy día, a los Quilapayún. Que nosotros oíamos 50 años atrás. Muy interesante lo que estás contando, Jorge. Y yo te digo que el pueblo unido jamás será vencido. Yo lo escuché en todos los idiomas, dialectos, gritado, cantado, farfullado. Yo lo he escuchado, es una cosa absolutamente universal. Ustedes fueron en realidad iniciadores de eso, porque ustedes tienen la marsellesa socialista. Se apoderaron de la marsellesa para resolver la cuestión del himno partidario. Quiero hacerte una corrección. A ver. Nos apoderamos de la marsellesa vía el APRA. ¡Ah! Raúl Haya de la Torre. Al César lo que es del César. Somos ladrones de objetos robados. El APRA hizo su himno, la marsellesa, y el himno del APRA dice: apristas a vencer, resueltos a vencer, fervor, acción, hasta triunfar nuestra revolución. Los exiliados peruanos de la época de Odría vinieron a Chile, algunos de ellos grandes intelectuales y activistas políticos, los hermanos Seoane, grandes periodistas. Claro, sí, Manuel Seoane. Y tuvieron una influencia directa, se hicieron amigos de estos jóvenes que participaban en grupos socialistas y que concurrieron pocos años después a la fundación del Partido Socialista en 1933. Y al fundarse el Partido Socialista, algunos de estos jóvenes propusieron como himno la marsellesa socialista y le cambiaron la letra: socialistas a luchar, resueltos a vencer, hasta triunfar nuestra revolución. Pero era en realidad apristas, un gesto de internacionalismo, de indoamericanismo, diría Haya de la Torre. Aquí tuvo mucha influencia el exilio aprista también. Fueron parte de la reforma universitaria en el 18, porque hay una tradición de la educación en materia de medicina de estudiantes peruanos en la Universidad Nacional de La Plata, donde llegó a ser presidente, que es el equivalente a rector, precisamente Alfredo Palacios, y antes estuvo Joaquín B. González, padre de Julio B. González, que fue un gran dirigente socialista de la Reforma. Y bueno, pero a ustedes les fue mejor que a nosotros, que tenemos una versión de la Internacional con una letra, traducción libre de un antiguo afiliado nuestro, Augusto Bunge, una familia aristocrática todavía de la Argentina, que hizo una traducción libre que no conoce nadie, y incluso en las reuniones partidarias, salvo los muy veteranos, y yo, aunque no era tan veterano en esa época, la había aprendido, teníamos que repartir los textos, porque la gente cantaba la versión comunista, que era la que se había hecho famosa, la que grabó en Nueva York, bueno, el famoso director de orquesta italiano, no recuerdo el nombre. En fin, lo que circulaba era, nosotros decimos, de pie, malditos de la tierra. Toscanini. Alzad, con D al final,
Alzad, esclavos del dolor. El genio truena en la montaña y es su antorcha la erupción. Nadie la conoce. Yo creo que soy el último sobreviviente. Les voy a regalar a los chicos una versión para que... Sí, por favor, porque yo no sabía no sabía que existía. Bueno, yo cuando fui diputado grabé discos en tamaña magnitud, que todavía tengo algunos ejemplares que puedo ceder a las nuevas generaciones. Es muy linda, es muy sonora, es muy poética la versión nuestra. El problema es que no la canta nadie. Un día cuento una pequeña anécdota. En una reunión en el sindicato telefónico, que participaba el finado Juan Carlos Coray, que se acababa de cumplir 2 años de su desgraciada desaparición, porque era un gran amigo, un gran compañero y una persona divertidísima, agradabilísima, para conversar, hacer historias, tomar vino, bueno, en fin, una gran persona. El secretario general del sindicato telefónico es un trotskista, un muy buen compañero, no dice mucho que es trotskista, porque acá si no sos peronista tenés problemas para ser dirigente sindical. Y entonces se suscitó empáticamente la voluntad de cantar la Internacional. 4 versiones distintas, no coincidía una frase con el de al lado. Cada uno es como una especie de imagen de lo que fue, digamos, el archipiélago. Claro. Terminó siendo la izquierda con sus vueltas, sus idas, sus disputas. Sí. Que acabo de leer un libro de Liborio Justo, que no sé si ustedes conocen. Liborio Justo fue el hijo del presidente Agustín P. Justo, el presidente conservador de la época de la llamada década infame, sí. Con lo cual estoy diciendo todo de qué se trata. Bueno, el hijo, Liborio Justo, que firmaba con varios seudónimos por ser el hijo del presidente, el más famoso es Quebracho, contaba cosas alucinantes. Y uno de los libros que acabo de releer 40 años después se llama Trotsky, es trotskista Liborio Justo, Trotsky, agente de Wall Street. Un libro magnífico, lleno de datos, lleno de anécdotas, lleno de fechas, lleno de circunstancias, agradabilísimo para leer, pero bueno, ese es el archipiélago que nos conduce a tener al menos 4 versiones de la Internacional. Y lo peor de todo, que ningún obrero la canta. Ese es el drama principal, en realidad, no la pluralidad de textos. Así es. Pero bueno, nosotros la cantamos también, ¿eh? Tenemos la Marsellesa y la Internacional. ¿Y qué versión? ¿Qué versión? ¿El texto de la Internacional? Mira, yo creo que es la comunista porque la cantamos juntos. Lo que pasa es que la cantamos junto con los... Siempre la hemos cantado junto con los comunistas. ¿Empieza con la palabra arriba? Arriba los pobres del mundo. Bueno, es la versión comunista. Es la versión comunista. Viva la Internacional. Versión totalmente, yo diría que stalinista. Y es ese que dice ni Dios, ni César, ni Dios, como es una frase muy bonita. Sí, ni César ni dioses sabrán. Lo que es claro. Una contradicción con el estalinismo. Pero bueno, terminando el tema de las tradiciones cantoras, les digo que en el viejo socialismo la Internacional se cantaba con esta letra ignota, pero al público del partido no le gustaba mucho la Internacional. Se cantaba Hijos del Pueblo. Qué lindo. Era la popular. Rompamos cadenas, hijos del pueblo, claro. Rompamos cadenas. Pero eso es anarca. Que tiene 2 textos, 2 letras, la anarquista y la socialista. Hijos del pueblo te oprimen cadenas y esa injusticia no puede seguir. Si tu existencia es un mundo de penas, antes de que esclavo, prefiero morir. Esa es la versión que cantábamos nosotros. No sé si era ese párrafo análogo al de los anarquistas. Y una última cuestión de esto. Bella Ciao, el fenómeno Bella Ciao. Sí. Bella Ciao está dentro de esas canciones
de la República Española, de la época, aunque es italiana, de la resistencia, de los partisanos, pero Sí, estaba en el así es. paquete de la época. Y ahora, ver a los jóvenes cantando Bella Ciao, yo me restriego, digo, pero ¿sabrán de qué se trata? Porque ahora es una canción de moda la Bella Ciao, Sí, ¿eh? sí, así es. Pero bueno, no hicimos la revolución social, pero hicimos un gran aporte cultural. Así es. Bueno, yo la verdad no les quiero robar más tiempo, pero les quiero agradecer muchísimo. Yo la verdad no era muy conocedora de la situación de Chile Allende, y repasando un poco y escuchándolos a ustedes, la verdad que es emocionante, es bueno recordar lo bueno y el ejemplo, para tenerlo presente como una posibilidad, pero también creo que como, no sé, en Argentina nosotros tenemos mucho la cultura del nunca más, y me parece que también está bueno recordarlo por esa parte, o sea, nunca más que un gobierno socialista o un gobierno popular tenga que terminar en un golpe de Estado con tanta gente masacrada y desaparecida hasta el día de hoy. Eh, Les quiero agradecer a los dos por el tiempo, por las anécdotas, por las historias. La verdad que yo, o sea, con 25 años, claramente no he vivido ni de cerca, ni la chilena ni la argentina, pero la verdad que me emociona mucho escuchar lo que cuentan. Me emocionaba mucho leyendo sobre el tema también. Me parece nada, que merecía la pena también. Por eso desde Sociedad Futura nosotros hacemos este dossier, porque creemos que es necesario recordar el Chile de Allende. Así que bueno, nada, les quiero agradecer a los dos por todo. eh, y nos encontraremos en una nueva oportunidad. Bueno, te agradezco mucho a Oscar que nos haya puesto en contacto y a ustedes que me hayan invitado. Gracias, Jorge. Va a ser un gran placer, como siempre, recibirlos aquí y continuar este anecdotario que espero no